Hola a todos, en este video veremos generalidades para evaluar el riesgo de sesgo de un ensayo clínico aleatorizado. Mi nombre es Daniel Fernández Guzmán y estaré acompañándolos durante esta sesión. Bueno, recuerden que en el contexto de una revisión sistemática, la calidad de la misma va a depender de los estudios que incluyamos. Si estos tienen errores, van a generar errores o limitaciones para nuestra revisión sistemática. Entonces, recordad que existen diferentes instrumentos y estos van a poder cuantificar qué tan buena es el artículo, el ensayo clínico aleatorizado, y de esta forma podremos ver qué tanto se parecen en errores los ensayos clínicos, qué ensayos clínicos tienen mejor calidad metodológica y cuáles podrían tener una mayor confiabilidad para poder expresar sus resultados y en nuestro caso para que en la revisión sistemática nuestros resultados sean mucho más confiables que utilizar ensayos clínicos con muchas limitaciones metodológicas. Bueno, recuerda que la herramienta a utilizar en este caso va a depender del tipo de estudio que estemos utilizando. Por ejemplo, en los ensayos clínicos aleatorizados, lo usual es usar Cochrane ROP 1.0 o Cochrane ROP 2.0. Esta vendría a ser la herramienta para evaluar el riesgo de sesgo, no confundir con la herramienta para reportar que vendría a ser CONSORT. En este caso, si lo comparamos con el proceso de comunicación, la evaluación de riesgo de sesgo vendría a ser para el lector, para el que está recibiendo el mensaje, mientras que la herramienta para reportar vendría a ser por parte del emisor o quien está escribiendo el tipo de estudio en este caso. Entonces, consort para el que escribe y evaluación de riesgo de sesgo con ROP 1.0 y 2.0 para el que lee el artículo. Entonces, ensayos clínicos, no olvidar estas dos herramientas. En ensayos clínicos no aleatorizados o estudios cuasi experimentales se ha diseñado Robbins 1. También tenemos la herramienta de Minors, que está orientada más a intervenciones quirúrgicas. También podemos usar el Newcastle Ottawa Scale, la cual se amplía más que todo a estudios observacionales, el NOS, igual que el Robbins, en este caso con E, que vendría a ser Robbins para estudios exploratorios. En evaluación de pruebas diagnósticas tenemos el QUADAS-2, el QUADAS-C para comparar pruebas en este caso. Estudios predictivos tenemos el PROVAS, estudios de pronóstico del KIPS, estudios de prevalencia e incidencia. El más usado es el Joanna Birch Institute Checklist para estudios de prevalencia e incidencia. Revisiones sistemáticas se pueden evaluar el riesgo de sesgo a través del ANSTAR 2 y las guías de práctica clínica a través del AGRI 2. Recuerden siempre que tener en cuenta que cada estudio va a tener su propia herramienta para evaluar el riesgo de sesgo. Y si nos centramos en los ensayos clínicos aleatorizados, tenemos que ir a las herramientas generadas por Cochrane. En este caso, la herramienta de ROP.10 y ROP 2.0. Cada uno de los diseños dentro del ensayo clínico van a tener su propia herramienta. Cochrane, en su versión ROP 2.0, ha generado un instrumento específico para aquellos estudios en paralelo, para aquellos estudios que son ECAs cruzados, ECAs que tienen un diseño factorial, y según la unidad de letrización, la mayoría tiene solamente hacer a nivel individual, otros ECAs van a tener a nivel de conglomerados. Sin embargo, la mayoría de estas herramientas y la fortaleza de estas herramientas está más dirigida a estudios, ensayos clínicos aleatorizados de tipo paralelo y a nivel individual. Entonces, nosotros tenemos que valorar el riesgo de sesgo recordando algunos puntos críticos para realizar el mismo. Se recomienda realizar la evaluación para cada desenlace. Sin embargo, muchas veces no hay tiempo, no hay personal que pueda hacer eso y se puede optar por solamente evaluar el riesgo de sesgo para el desenlace principal o el desenlace que están evaluando en su revisión sistemática. Realizar la evaluación por duplicado. Esto va a asegurar que los evaluadores conozcan los métodos del estudio y cometan menos error humano. Pilotar en 3 a 5 estudios para poder homogenizar el conocimiento entre los evaluadores y así poder tener menos error también. Definir anticipadamente cómo resolver los conflictos. La opción más viable es que un tercer evaluador lo resuelva o de forma de discusión entre todo el equipo puedan resolver los conflictos sobre la decisión de si tiene alto riesgo o bajo riesgo en los dominios de ROP, así como en el dominio general. Buscar la información faltante de las publicaciones. Eso es muy importante y van a tener que revisar el protocolo
contactar a los autores, revisar el material suplementario. Entonces no podemos evaluar el riesgo de sesgo si no contamos con todos estos elementos y muy posiblemente si no contamos con alguno de estos, en algunos dominios vamos a tener que poner que no hay información suficiente para decidir si tiene alta o bajo riesgo de sesgo. ¿Cómo hacer la evaluación del ROB.1? Cochrane establece que el riesgo de sesgo debe realizarse la evaluación para cada desenlace, pero por falta de personal presupuesto se opta para evaluar solo el riesgo de sesgo para el desenlace primario. En este caso, nosotros muchas veces vamos a confiar en lo que muchos expertos nos puedan decir si un ECA está bien hecho o está mal hecho. Y eso nos da una limitación de qué tanto podemos confiar en el resto de personas. Muchas veces hay influencia por parte de la industria, los resultados están muy cegados y eso es bueno, y por eso es bueno que nosotros mismos podamos aprobar la lectura de un ECA adecuadamente y la evaluación del riesgo de sesgo para saber cuál es la calidad metodológica del estudio. Por ejemplo, en el 2011, Cochrane publicó justamente la herramienta del ROB1 para evaluar el riesgo de sesgo en ensayos clínicos aleatorizados. En su publicación menciona muchos puntos importantes a considerar al momento de evaluar un riesgo de sesgo de un ensayo clínico. Y para ello, un poco lo vamos a resumir en las siguientes fases dentro de un ensayo clínico aleatorizado. Todo ensayo clínico aleatorizado va a comenzar con el reclutamiento de los pacientes, de las personas voluntarias, de los participantes. Estos van a ser aleatorizados en los diseños paralelos en dos grupos. Un grupo que va a recibir la intervención de interés y un grupo que va a recibir el control, la terapia estándar o muchas veces solamente va a ser otra terapia. Y de esta forma, tras comenzar la intervención, tanto de interés como el control, se va a hacer un tiempo de seguimiento para poder valorar el desenlace. Hay un tiempo que debe de transcurrir para que ocurra el desenlace o no ocurra también. Y de esta forma, en este periodo se va a evaluar el desenlace y una vez teniendo el desenlace propuesto, vamos a ir a informar los resultados a través de la publicación. Pero, ¿qué es lo que pasa cuando falla un ECA? Muchas veces vamos a tener errores en la generación de la secuencia aleatoria, el proceso de aleatorización, juntamente con el ocultamiento de la asignación de esta secuencia aleatoria o de este proceso de aleatorización. Entonces, previo a que comience la intervención, vamos a tener dos puntos en los cuales puede haber sesgo, puede haber error al realizar un ensayo clínico, lo cual se va a denominar como sesgo de selección. Mientras que al iniciar la intervención, justamente vamos a tener problemas con cegar a los participantes, cegar al personal que administra la intervención, desviaciones no previstas de la intervención, las cuales podrían generar desviaciones o sesgo en el resultado esperado y muchas veces los resultados no van a ser tan confiables. Dentro de esto, los dos tipos de cegamiento, tanto de los participantes como cegamiento del personal que administra la intervención, van a estar englobadas dentro del sesgo de desempeño. Ya al transcurrir la intervención y empezar a medir los desenlaces de interés, vamos a tener tres puntos importantes. Datos incompletos en los desenlaces que estamos evaluando, puede ser por pérdidas de seguimiento, puede ser porque los participantes simplemente tuvieron otro tipo de desenlace que ya no permitió hacer el seguimiento. Y esto va a denominarse como sesgo de desgaste. También la medición del desenlace, cuál es la forma en la cual estamos midiendo el desenlace. ¿Es por autorreportes, por cuestionarios, es por alguna medición bioquímica, etcétera? Y si no estamos cegando también a los evaluadores del desenlace, podría ser que estos desvíen el resultado real hacia el grupo de intervención, generando una mala percepción o falsa percepción de que la intervención está funcionando. Y esto se va a llamar sesgo de detección. Y finalmente vamos a tener la parte de los informes selectivos. Muchas veces no todo lo que pasa dentro de un ensayo clínico llega a publicarse y muchas veces en lo propuesto en el protocolo tampoco llega a respetarse y todo ello hace que sea menos confiable justamente sus resultados porque podría haber sesgos que estén orientando los resultados o a publicar los resultados positivos mientras que los resultados que habían previsto en su protocolo lo estén escondiendo o simplemente no lo mencionen. Y eso se va a denominar como sesgo de información.
Otro sesgo que es más transversal, o tipos de sesgo, van a ser otras fuentes de sesgo. Cualquier inquietud importante que podría generar sesgos que no estén cubiertos en los otros dominios de la herramienta van a ser cubiertos por un último dominio para poder valorar si es que existe o no algunas otras causas de preocupación del ensayo clínico. Y es así como llegamos a nuestra herramienta. Entonces, para evaluar el sesgo de selección, desempeño, detección, desgaste, información y otras fuentes de sesgo, tanto ROP1 como ROP2 van a tener diferentes dominios. En ROP1 vamos a tener como asignación aleatoria y su segundo dominio, ocultación de la asignación. Mientras que en ROP2 todos ellos van a englobarse dentro de un solo dominio, proceso de aleatorización. En sesgo de desempeño vamos a tener en ROP1 enmascaramiento o cegamiento de participantes y del personal, mientras que en ROP2 vamos a tener desviaciones previstas o desviaciones de las intervenciones previstas. Para el sesgo de detección vamos a tener en ROP1 enmascaramiento de los evaluadores del desenlace, mientras que en ROP2 se convierte en medición del desenlace, algo mucho más general. Con respecto al sesgo de desgaste, en ROP1 tenemos datos incompletos del desenlace y en ROP2 tenemos datos faltantes del desenlace. En sesgo de información, en este caso, ROP1 considera reporte selectivo de resultados y ROP2 selección del reporte presentado. Y solamente ROP1 presenta un séptimo dominio que vendría a ser otras fuentes de sesgo, que sí lo evalúa de forma separada, mientras que en ROP2 todas aquellas fuentes de sesgo no contempladas acá están dentro del dominio 2 de desviaciones de las intervenciones previstas, que considera muchos ítems importantes que en el séptimo ítem de ROP1 se habían considerado. Además, ROP1 cuenta con 7 dominios, ROP2 cuenta con 5 dominios. En ROP1, el juicio general no incluye un flujograma de decisión, mientras que ROP2 sí incluye un flujograma de decisión. Si comparamos tanto ROP1 como ROP2, veremos que existen algunas discrepancias entre los juicios que puedan valorar a ROP1 como alto bajo riesgo de sesgo y a ROP2 también como alto bajo riesgo de sesgo van a variar. Si podemos ver el porcentaje de acuerdo, vamos a ver que aquellos dominios que contemplan el proceso de aleatorización van a tener un mayor grado de acuerdo, hasta un 91% de acuerdo. Mientras que en el resto de dominios, A, B, C, que representan acá cegamientos, datos incompletos para el desenlace, vamos a ver que existe una variabilidad muy grande de acuerdo al desenlace que estemos evaluando, pudiendo variar de un 0% a incluso un 100% de acuerdo entre las herramientas de ROP1 y ROP2, lo cual nos lleva a tener en cuenta de que si usamos ROP1 podemos llegar a tener una valoración diferente a la que podemos llegar con ROP2, y por ello hay que tener mucho cuidado y tener bastante apoyo de alguien que ya haya dominado o realizado estas dos herramientas. Asimismo, dentro de ROP2, si vemos el grado de acuerdo entre un evaluador A y un evaluador B, vamos a ver que su grado de acuerdo con ROP2 también es muy variable, siendo el proceso de randomización en este caso llegando a un 70%, 87%, mientras que para el resto de dominios podemos llegar a una variabilidad que puede ser mucho más grande, que puede llegar incluso desde un 67, 82, 100%, 0% en algunos dominios, y es por ello que si existen muchas discrepancias que requieren consenso en ROP2, especialmente en las desviaciones de la intervención prevista en ese dominio. Asimismo, también podemos ver que con ROP1 llegamos a un tiempo máximo de 35 minutos, mientras que en ROP2 podría llevarnos a evaluar solo un ensayo clínico hasta 55 minutos, por lo cual ROP2 está llevándonos mucho más tiempo de poder dominarlo, una curva de aprendizaje mucho mayor. Y si valoramos cuál es la diferencia entre ROP1 y ROP2, vemos que en este caso podemos encontrar que con ROP1 16 estudios se calificaron como bajo riesgo de sesgo, mientras que con ROP2 podrían solamente calificarse 8 estudios, casi la mitad. Igual, para alto riesgo de sesgo, con ROP1 estamos solamente calificando a 4, mientras que con ROP2 estamos calificando hasta 15 estudios. Esto nos hablaría de que con ROP2 realmente es
muy dura la herramienta para poder evaluar el riesgo de sesgo y tiene una tendencia de calificar a la mayoría de estudios como alto riesgo de sesgo, mientras que ROP1 tiene una tendencia más flexible y estaría en la mayoría de los casos calificando a los estudios como bajo riesgo de sesgo. Es un poco inverso, pero la decisión de usar una u otra podría depender de cada grupo de investigación. Entonces, los dominios de ROP1 vendrían a ser 7, que ya habíamos mencionado: riesgo de sesgo en la generación de la secuencia aleatoria, en el ocultamiento de la asignación, en el cegamiento de los participantes y del personal juntos, riesgo de sesgo de cegamiento de la medición del desenlace, riesgo de sesgo debido a datos incompletos del desenlace, riesgo de sesgo en el reporte selectivo y otras fuentes de sesgo. De esta forma podemos graficar nuestros resultados en nuestra RS de acuerdo a la evaluación de riesgo de sesgo de los ECAs y podemos ver cuánto es el porcentaje en cada dominio que ha correspondido con bajo riesgo, riesgo no claro o alto riesgo de sesgo, así como de forma individual cada ensayo clínico para valorar cuál ha sido su riesgo de sesgo en cada uno de los dominios señalados. Entonces, bajo riesgo de sesgo, la bolita verde va a significar que es poco probable que los resultados estén seriamente alterados para ese dominio. Mientras que un riesgo de sesgo poco claro, es posible que este dominio tenga sesgos que nos hagan dudar sobre los resultados del ensayo clínico. Y un alto riesgo de sesgo, es probable que este dominio tenga sesgos que debiliten seriamente la confianza en los resultados. Entonces, verde como un semáforo va a ser bueno, amarillo va a ser tengan cuidado, que podría haber algo que esté mal, y rojo va a ser que paren, acá este estudio está haciendo o teniendo muchos errores, mucho sesgo, lo cual podría limitar la confianza de los resultados. Entonces tenemos nuestra herramienta de ROP1 que va a evaluar los 7 dominios. Sin embargo, existe mucha tendencia a modificar esta herramienta para mejorar el juicio sobre la calidad metodológica y específicamente sobre el punto 3 de cegamiento de los participantes y del personal, porque no es lo mismo cegar al participante y cegar al personal. Es por ello que en muchas publicaciones podrían encontrar muchos más dominios para la herramienta de ROP1. Este es un ejemplo de la publicación en la cual participa el grupo Cochrane y también participa Gordon Guyatt, que es el padre de la medicina basada en evidencias, y contempla de que podría separarse el dominio de cegamiento de los participantes, cegamiento de aquellos que proveen la intervención, y así como cada uno de las personas que podrían ser cegadas. En nuestro caso, en Evisalud estamos proponiendo esta modificación y solamente estamos considerando la separación entre cegamiento de los participantes y cegamiento del personal como 2 ítems. Entonces, nuestra herramienta va a contar con 8 dominios para evaluar si es alto riesgo de sesgo, riesgo poco claro o bajo riesgo de sesgo. Y bueno, hasta aquí llegamos con las generalidades y ya nos estamos viendo en los siguientes videos para desarrollar cada dominio.